tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta, nuestros hermanos y amigos. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y están aquí conmigo en cabina, en las líneas de teléfono, mi hermano Francisco y mi hermano Carlos, para recibir tu llamada, para lo que gustes y mandes. Vamos a estar juntos aquí contigo hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite. Y para que te comuniques con nosotros, te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina. Los de Radio Esperanza son el 8375-5051 y el 8375-5055. Te lo voy a repetir, 8375-5051 y terminación 55. Eso están a tu disposición todo el santo día. También te voy a dar mi número de celular por si quieres comunicarte conmigo, por si quieres enviarme ya sea un mensaje de texto o un WhatsApp durante el programa o cualquier día después de la semana. ¿Ok? Mi número de celular es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Esas son nuestras vías de comunicación. También podrías mandarnos un correo electrónico. Tenemos correo electrónico de cualquier parte de donde nos estés escuchando e incluso en cualquier tiempo. El correo electrónico es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a la palabra @hotmail.com. Ese es nuestro correo electrónico. También podríamos estar en contacto vía Facebook. Podrías buscarnos en Facebook, búscanos ahí como Volviendo a la Palabra, nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí también estamos en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Esas son nuestras vías de contacto por donde gustes y mandes, en la página de internet y en el Facebook, y también de ahí te puede ligar a nuestro canal de YouTube. Búscanos en YouTube también como Volviendo a la Palabra, y ahí estamos subiendo constantemente nuestras prédicas de la semana, las dominicales, ahí están y te pueden ser de bendición, ¿ok? Así es que esas son nuestras vías de comunicación para lo que gustes y mandes. También los que preguntan dónde nos reunimos. Nosotros nos reunimos todos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. La dirección es en la calle Juárez, el número 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. Juárez, cruz con Aldama, frente a la plaza principal de San Nicolás, en el centro de San Nicolás. La plaza principal es donde está el Palacio de Gobierno, todos los domingos a las 12 del mediodía, ¿ok? Y bueno, esos son todos los avisos. También, si esta dirección te queda, no sé, a distancia, también tenemos algunas otras células en casa. Cuando quieras unirte a estudiar la Biblia en algunos lugares. Por ejemplo, estamos los martes en la colonia Niño Artillero. Los miércoles también tenemos estudio para varones en la colonia Fresnos en Apodaca. Los sábados estamos allá por Juárez, Nuevo León. Y los domingos, pero ya en la tarde, en la colonia Pedregal de Topo Chico, en Escobedo. Ahí tenemos estudios bíblicos, pequeños, células en casa, para si te quedas cerca y quieres unirte, solo mándame un WhatsApp o un mensaje de texto y yo te paso por allá los datos, ¿ok? Y bueno, pues vamos a seguir con el tema que tenemos ya de varias semanas, ya de muchas semanas. Comenzamos a hablar de santidad. Decíamos que es santidad y debemos aprenderlo de memoria. Santidad es dejar el pecado. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan 3:4 lo define como infracción de la ley, es decir, violar la ley, desobedecer un mandamiento, eso es el pecado. En el diccionario dice errar al blanco, esa es su definición, fallar, desobedecer un mandamiento. ¿Y en dónde están los mandamientos? En la palabra de Dios, en la Biblia. No hay ningún otro lugar.
Y por no ir a la Biblia, hay tantas cosas que estamos ignorando los que nos decimos cristianos por no conocer la Biblia. Dentro de esto, lo más importante son pecados. Pecados que no sabemos que son pecado porque no hemos leído la Escritura. Pecados ignorados le llamamos. Comenzamos hace 3, 4 semanas a predicarte de alguno de ellos. Por ejemplo, la semana pasada hablamos del temor de Dios. Es un mandamiento. Y si es un mandamiento, por tanto, no tener temor de Dios, eso es pecado. Porque eso dice la Biblia. Pecado es violar o no obedecer un mandamiento de Dios. Y si la Biblia nos manda tener temor de Dios, no tenerlo es un pecado. Así de sencillo, ¿sí? La semana antepasada hablamos de la gran comisión, del gran mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es un mandamiento. Por tanto, no hacerlo, es decir, no estar predicando el evangelio, también es pecado. Mira nada más con estos dos y muchos más que hemos visto. ¿Cuántos que nos decimos cristianos vivimos todavía en pecado? Pero lo peor es que ni siquiera lo sabemos. Por eso dice Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Hoy vamos a hablar de otro de los mandamientos olvidados, un mandamiento ignorado y por tanto también pecado. Mira, vamos a leer Marcos 12:28 en adelante. Marcos 12:28 dice: acercándose uno de los escribas, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Pero mira lo que le está preguntando, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Por tanto, si es un mandamiento y no lo hacemos, eso es pecado, ¿verdad? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer mandamiento de todos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice la palabra de Dios. Después nos da un segundo y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dos mandamientos, los principales, el primero y el segundo. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Por tanto, no estar haciendo uno de estos es pecado. Es el mandamiento más grande. ¿Okay? Estaba también en la ley pasada. Dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese también, te digo, es mandamiento desde la ley pasada, desde la ley de Moisés, que ya hemos visto que no es la misma que debemos obedecer los cristianos. Los cristianos obedecemos la ley de Cristo y aquí está Cristo en Marcos 12 dando el primer mandamiento de todos. ¿Okay? En Apocalipsis 2:4 se ve un reclamo de Dios a la iglesia, es decir, a nosotros. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, regresa a aquel amor que me tenías. Es lo que pide Dios. Dios pide ser amado y es un mandamiento. Y aquí es la primera pregunta. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Podrías contestar sinceramente que amas a Dios? De esto se trata el cristianismo. El cristianismo es una relación con Dios de amor. Una relación de amor. Él la compara muchas veces como una relación de novio con novia o de esposo con esposa. Y de eso vamos a hablarte hoy, del amor de Dios. Pero
viéndolo desde este punto de vista, de que es un mandamiento. Pero vamos a ir a ver todo lo que habla la Biblia de el amor. Lo primero y lo más importante, el primer punto es que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Dice primera de Juan 4:8 que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, no solo Él nos ama, sino que Dios es amor. Él todo es amor. ¿Y qué es el amor? En el griego se usan dos palabras en nuestras Biblias que fueron traducidas como amor. Y yo creo que has escuchado algo de esto. Hay amor filos y amor ágape. ¿Okay? Esas son las dos palabritas que cuando tú vas a la Biblia y ves amor, a veces es filos y a veces es ágape. ¿Ok? Entonces, amor filos, y para quitarnos pronto de ella, no es la que pide Dios, ¿ok? Este es como un amor fraternal. De ahí viene la palabra filial, un amor filial. Esto es como ser amigos, como quererse, ¿ok? Y la segunda es la palabra ágape, que es la que se usa mayormente en la Biblia. Este es el amor que Dios da. Dios da amor ágape. Y también cuando se ve que Dios pide amor ágape, ¿ok? Así es que concentrémonos en este, ¿ok? En este. Mira también la diferencia en el diccionario. En el diccionario, la primera palabrita significa afecto, afecto. Esa es la palabra filos, apego, como un asunto de sentimiento. Pero en la palabra ágape, ahí mismo en el diccionario, si buscas un diccionario, la compara con la primera que es filos, pero ahí mismo te dice es más amplia. Es decir, como que ágape contiene a la palabra filos. Es decir, el amor ágape, claro que contiene afecto, claro que contiene benevolencia. El amor ágape abarca el asentimiento deliberado de la voluntad. Es decir, el amor ágape es tanto una decisión como un sentimiento. ¿Okay? Yo creo que lo has escuchado. Hay veces que dicen el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Y hay quien dice lo contrario. No, el amor no es una decisión, sino un sentimiento. Y el significado de la palabra ágape es las dos cosas. Es una decisión y un sentimiento. Yo decido amar a alguien, yo decido amar a Dios, pero después amor es un sentimiento que se da en el corazón. Por ejemplo, dice Marcos 12, que leíamos ahorita, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Alma es todo, es lo que somos nosotros, somos una alma. Y todo lo que menciona ahí, la mente, el corazón, es la parte del alma. Estas cosas están en el alma, pero es donde se dan. Mira bien la diferencia, en el corazón se dan los sentimientos, en la mente se dan los pensamientos o las decisiones. ¿Okay? Ágape es tanto una decisión como un sentimiento. Ágape es la palabra más grande para expresar amor. ¿Ok? Y te decía ahorita, ágape es el amor que Dios ofrece y ágape es el amor que Dios pide. Un sentimiento fortísimo de afecto, de apego, de benevolencia. Querer hacer el bien a alguien, pensar en el bien del otro. Este sentimiento tiene varias características que yo creo que lo definen todavía más claro. En 1 Corintios 13, del 13:4 en adelante, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Eso es lo que es el amor. Así es el amor. Es un sentimiento de benignidad que nos hace desear buscar hacer el bien a la otra persona, pensar en su bien, en su mayor bien. De hecho, el amor del que habla Primera de Corintios y el amor ágape lo hace todo esto olvidándose de uno mismo, anteponiendo a la otra persona sobre uno mismo. El amor no es jactancioso, el amor no tiene envidia. ¿Okay? No hace nada indebido, pero yo creo que lo mejor, lo mayor que lo describe es
no busca lo suyo. Y esta es una de las principales características del amor verdadero y del amor ágape. No busca lo suyo, es decir, no es egoísta. Deja de ser egoísta, deja de pensar en sí mismo, se pone en segundo plano o tercero o último. Pone en primer lugar a la otra persona, a la persona amada y todos los deseos de aquella persona amada. Se humilla, como dice Filipenses 2:3. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así es el amor. No se irrita, no guarda rencor, perdona. Así es el amor verdadero. Nos hace olvidarnos de nosotros mismos y pensar en el otro. No hay egoísmo, no hay egoísmo. Así es el amor. Y Dios nos ama, ¿verdad? Ya vimos cómo es el amor y estamos viendo ahora que Dios nos ama. Ese amor que describimos, que define tanto la Biblia como el diccionario, es el que Dios tiene por nosotros. Dice primera de Juan 4:19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan en su evangelio habla demasiado del amor. Él se nombraba a sí mismo el discípulo amado. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios nos ama. Dios nos ama, dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Eso es lo que dice del amor. Dios piensa en nosotros y solo piensa en hacernos bien. A los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Imagina este ser, imagina a Dios. Imagínate que por las mañanas comienzas tú tu día y Dios ya está pensando cómo hacerte bien hoy. Solo piensa hacerte un bien cada día, porque el amor es benigno, nos bendice. La mayor muestra del amor de Dios es cuando bajó a la tierra, cuando dio a su Hijo por nosotros. Dice Efesios 2:4, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la mayor muestra del amor de Dios. Es la mayor muestra. Dice Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de esto está llena la Biblia, de expresiones de amor de Dios hacia nosotros, expresiones de amor. Dice Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Eso promete el Señor. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, dice nuestro Señor. Primera de Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es el amor. No busca lo suyo. Ahorita leíamos Filipenses 2, cuando decía, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Dejó su trono, se hizo hombre, se humilló, recibió nuestro castigo sobre su cuerpo, se dejó latigar, golpear, escupir, crucificar y no abrió su boca por amor. Se dejó clavar a una cruz, se dejó poner una corona de espinas, una lanza en el costado, clavos en sus manos y en sus pies, y todo porque nos ama. Imagina el tamaño de su amor, sin contar todo lo que hace por nosotros a diario: la comida, la salud, la familia, la enfermedad, su cuidado, su atención, el trabajo, el dinero, los milagros. Dios nos ama. Dios nos ama demasiado.
Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. 2 puntos. Ya vimos lo que es el amor, ya vimos que Dios nos ama, y el tercer punto es que Dios pide que le amemos. Es un mandamiento, como leíamos ahorita en Marcos 12. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esta es la pregunta más importante. ¿Sí lo amas? ¿Así lo amas? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Lo amas? Es fácil saberlo. A veces preguntamos, ¿pero cómo saberlo? En este mundo tenemos personas a las que amamos. Mira lo que sientes por tu novia. Mira lo que sientes por tu esposa. Mira lo que sientes por tus hijos. ¿Sientes algo parecido por Cristo? Bueno, debería de ser miles de veces mayor, pero la pregunta es, ¿sientes algo aunque sea parecido? Pero debe de ser mayor que eso. Dice Mateo 10:37, que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dijo el Señor. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Él quiere que lo ames, y que lo ames más que todo y más que a todos. Eso es lo que Él quiere. ¿Podrías decir eso? ¿Podrías decir que Cristo es el amor de tu vida? ¿Quién es el amor de tu vida? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Amas a Dios más que a cualquiera de ellos? Ahora, no es solo de decir que sí. Hay varias formas de demostrarlo. ¿Cómo saber si lo amamos? Bueno, hay cosas muy importantes. Cuando amamos a alguien, nos deleitamos en su presencia. Por ejemplo, el Salmo 37:4 nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor, ¿verdad? Eso es lo que dice, te deleitarías en Él. ¿Cuánto tiempo estás haciendo oración? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Eso es, si eso es deleite tuyo, es la primera característica como para decir, bueno, sí creo que sí lo amo, ¿ok? La segunda de lo que leíamos hace rato, la definición es que piensas en hacerle un bien a esa persona. Es decir, dejas de pensar en ti y piensas en la otra persona. En este caso, dejas de pensar en ti y piensas en Dios, lo que Él quiere, lo que Él necesita, lo que Él pide. Y síguete preguntando, ¿lo amas de verdad? Dice Primera de Corintios 16:22. Primera de Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Otra vez, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Imagínate de lo que estamos hablando. Imagínate si es importante el tema. Imagínate si es importante estar seguro de que amas al Señor. Imagínatelo, que si no lo amas como Él quiere ser amado, eres maldito. Somos malditos todo aquel que no ama a Dios como Él pide que se le ama. Es una de las preguntas más importantes. No solo se trata el cristianismo de caminar, en el cristianismo de saltar, de leer la Biblia, de hacer oración. El cristianismo es una relación de amor con Dios, amor por Dios. Y es una pregunta súper importante. ¿Lo amas de verdad? ¿Lo amas? ¿Te acuerdas allá en Juan 21, cuando va y después de que resucita, va a rescatar a Pedro, que lo había negado, y después de haberlo negado, pues prácticamente regresó a la pesca? Y el Señor va hasta allá. No solo era Pedro, estaba Pedro y otros discípulos que habían regresado. Y la pregunta del Señor a Pedro, 3 veces le dijo, Simón, ¿me amas? Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió, tú sabes que te amo. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús lo mandó, apacienta
mis ovejas. Pero es la pregunta más importante. De esto depende nuestro futuro eterno. Al cielo solo entrarán personas que aman a Dios. Que aman a Dios. ¿Cómo saber si lo amamos o no lo amamos? Yo creo que en la vida diaria nos pasa, pues los que somos casados, hay veces que la esposa te dice, no quiero que me lo digas, quiero que me lo demuestres, ¿verdad? Porque pues de lengua me como un plato, dice la gente, ¿no? Y con Dios es lo mismo. Hay que mostrar aquel amor. No se trata hoy de lo que hacemos todos los domingos prácticamente. ¿Qué hacemos los domingos? Cantamos, ¿no? Oh, tú eres mi universo. Oh, Señor, eres el amor de mi vida. Oh, Señor, te amo más que a mi misma vida. Oh, y tantas canciones que hablan del amor, ¿sí? Y le cantamos y alzamos las manos y hasta derramamos lágrimas. Pero las lágrimas no quiere decir que lo amamos. Las canciones no quiere decir que lo amamos. Entonces, ¿cómo se muestra el amor? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se muestra el amor? Juan 14:15. Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina, para si quieres regalarnos una llamada, ¿sí? El teléfono aquí en cabina, en Radio Esperanza, dice, es el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Y mi número de celular es el 818 252 8607. 818 252 8607 para lo que gustes y mandes. ¿Cómo se muestra el amor? ¿Cómo debemos demostrárselo a Dios? Es como Él quiere, ¿sí? Como Él quiere, no como nosotros queremos. Porque nosotros queremos decirle a Dios, yo te amo, déjame. ¿Cuántos hay que dicen, déjame, yo me voy a dedicar a la música para Dios porque lo amo? La pregunta es si eso es lo que Él está pidiendo. No, ¿sabes qué? Otros le prenden veladoras porque lo aman. Otros entran de rodillas a una iglesia y así. Pero la pregunta es, ¿qué pide Él? ¿Qué pide nuestro Dios? ¿Qué pide el Señor? Dice Juan 14:15. Si me amáis, es bien sencillo, mi hermano. Guardad mis mandamientos. No me cantes, no me prendas veladoras. Guarda mis mandamientos. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí mismo enseguidita en el 14:23, dijo Jesús, el que me ama mi palabra guardará. Mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Así de simple, así de sencillo. Primera de Juan 5:3. Y otra vez, fíjate, leemos el Evangelio y ahora una carta de Juan, de el discípulo amado. Primera de Juan 5:3. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Okay? El que dice, yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y otra vez, ahora te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Lo amas? No solo si se lo has dicho, si se lo has cantado, sino si se lo estás mostrando. ¿Cómo? Caminando en santidad, en rectitud. Esa es la primera forma que dice el Señor. Así quiero que me demuestres el amor. Ahora, hay una segunda forma, y que es la que leímos cuando empezamos el programa, en Marcos 12:31, cuando dio el primero de los mandamientos. Y luego dijo, y el segundo es semejante. ¿Cuál era el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué lo diría así enseguidita? El 1 y luego el 2.
y dijo, estos dos son los más importantes, porque es como si fueran uno mismo. Amar a Dios y amar a tu prójimo es como si fuera uno mismo. Son tan importantes, tan grandes, que dice, por ejemplo, en Mateo 22:40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, ¿ok? El primero ya era demasiado complicado, amar a Dios. Y tenemos que examinarnos a ver si lo amamos y lo que hacemos es amor. Pero es muy simple de examinar, es guardar sus mandamientos. Ahora imagínate este segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo puedes amar a alguien que no conozco? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Ok? O incluso a alguien que te hace daño. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Verdad? ¿Por qué no podemos amarlo así? Mira el problema, dice Primera de Juan 4:20. Por eso es el mismo mandamiento. Primera de Juan 4:20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ese es nuestro problema. Y vuelve a decir Primera de Juan 4:21, nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Órale, ya nos elevó el mandamiento. Porque a veces alguien puede decir, la primera pregunta, ¿amas a Dios? Bueno, yo creo que sí lo amo. Y podemos decir, no soy perfecto, pero lo amo. Ok, está bien, te la vamos a creer esa, ¿ok? Pero el segundo es, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar al prójimo. ¿Amas al prójimo? ¿Amas a tu prójimo? ¿Quién es el prójimo? Una vez alguien le hizo esta pregunta a Jesús. En Lucas 10:25 en adelante, Lucas 10:25 en adelante, un intérprete de la ley le dijo para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y él respondió, el mandamiento que leímos hoy, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, hazlo y vivirás. Pero después él, muy parecido a nosotros, queriendo justificarse, le dijo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Sabes tú quién es tu prójimo? Jesús lo respondió como con una parábola. Le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron, se fueron, lo dejaron medio muerto. Aconteció que venía un sacerdote por aquel camino, pero viéndolo pasó de largo. Luego pasó un levita y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Se acercó a él, vendó sus heridas, le puso aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esto es lo que nos manda a hacer Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El que no ama a su hermano, dice Primera de Juan 3:14. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Imagínate de lo que estamos hablando. Amar a tu prójimo, amar a tu vecino, amar a tu compañero de trabajo. ¿Sí? El que dice Primera de Juan 4:20, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Todos prácticamente. Claro que los más cercanos, ¿sí? Tu familia, ellos son tu prójimo, ¿sí? Ellos son tu prójimo. Y el orden es así. Primera de Timoteo 5:8 pone primero proveer para los suyos. Después
Nos dio un mandamiento Cristo, que os améis unos a otros, y en esto conocerán que son mis discípulos, dice Juan 13. Es decir, tenemos que amar a todos nuestros hermanos en Cristo, a los hermanos de la iglesia. Y la pregunta es, ¿de perdido conoces el nombre de tus hermanos de la iglesia? ¿Cómo los vas a amar? Dice Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? Si un hermano está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento y alguien le dice, ve en paz, pero no le das lo que necesita, ¿de qué aprovecha? Son tus prójimos, tu familia, tus familiares son tu prójimo, tus hermanos cristianos son tu prójimo, y después todos los demás, los de afuera, los de otras iglesias, los de otra religión, los borrachos, las prostitutas, los del metro, los del mercadito, los de la plaza, el taquero, el vecino, el empleado, tu compañero, todos son tu prójimo. Y quizás el más difícil, Mateo 5:43. Oíste, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestro enemigo, bendecir al que te maldice, hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando decíamos tus prójimos son todos, Mateo 5 dice, hasta los que te han hecho daño. ¿Amas a tu vecino? ¿Amas a tu compañero de trabajo? No estoy preguntando si te cae bien o si te saludas. ¿Lo amas? Al que se peleó contigo, a tu jefe que te corrió del trabajo, a la persona que te estafó, al que te robó una propiedad, a la persona que golpeó o atropelló a tu hijo. ¿Lo amas? ¿Lo amas al automovilista que cierra tu coche en la calle, que por poco chocabas con él, que te hace una señal obscena? ¿Lo amas? ¿Lo amas? Es un mandamiento. Y si no amamos así, es un pecado. Imagínate hasta dónde nos está elevando el mandamiento. Mira lo que leímos ahorita, la parábola del samaritano, ¿sí? Cómo primero pasó un levita y lo ignoró, cómo pasó un sacerdote y lo ignoró, ¿ok? Pero después pasó un samaritano. ¿Qué particularidad tiene un samaritano? Que los judíos y samaritanos son enemigos. Dicen Juan 4:9. ¿Ok? Juan 4:9. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Ok? Pero no solo eso. En la relación judío y samaritano, eran los judíos los que despreciaban a los samaritanos. Los samaritanos eran de la media tribu de Manasés y de Efraín. Pero después la Biblia narra cómo se mezclaron con otras religiones. ¿Okay? Se mezclaron con otras religiones. Y cuando los judíos, después de regresar de Babilonia, levantaron el templo, los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim. Por eso eran despreciados. Eran vistos como idólatras, hicieron otro templo, ¿ok? Pero si te fijas, la historia no es de un judío ayudando a un samaritano, sino un samaritano ayudando a aquel que lo despreciaba, aquel que lo miraba como apestado, aquel que lo hacía menos. Él ayuda a su insultador, a su despreciador. Es tan grande el amor de este samaritano, que es lo que nos pide el Señor. Dice Mateo 5:46, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? Hacen lo mismo los publicanos. Si saludas a tu hermano solamente, ¿qué hacéis de más? Eso hacen los gentiles. Sean ustedes perfectos, perfectos, como vuestro Padre es perfecto. El mandamiento está ya muy elevado, hermanos, lejos de nuestro alcance. ¿No crees que te hablo desde el umbral de alguien que lo ha logrado? Desde alguien que está lejos de amar así. Es decir, te habla alguien que está en este pecado, que no ama a Dios como Dios quiere ser amado y que no ama a su prójimo. Amo a mucha gente, pero hay mucha gente a la que no amo.
Desde ese umbral te hablo. ¿Cuántos pretextos tenemos? ¿Cuántas veces en la calle alguien con necesidad nos pide una moneda? Él es nuestro prójimo. No tendríamos que darle solo una moneda, sino preguntarle en qué más podemos ayudarse, de ser como el samaritano. ¿Te das cuenta? Pero somos egoístas. Amamos al que nos ama. Pero al que me estafó, al que me agredió, al que me insultó, oh, pobre de él, lo que le espera con nosotros, ¿verdad? Estamos en pecado. Filipenses 2:3 nos manda: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Todos los demás son superiores a ti. Todos los demás son superiores a mí. Importa más el otro. Ese es el amor ágape, como vimos en 1 de Corintios. No es a mí el que me la hace la paga. No es así. No es así. Cuán lejos de ser como nuestro Señor, ¿verdad? Cuán lejos. 1 de Pedro 2:21. Cristo padeció dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. La verdad, hermano, es que tú y yo no podemos amar a nadie así como el Señor nos pide. No podemos hacerlo si no amamos a Dios primero. Por eso el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, y el segundo es amar a tu prójimo. ¿Okay? Pero no podemos hacerlo. No podemos hacerlo a menos que, y esta es la solución, por nuestra cuenta no podemos hacerlo. Pero mira lo que dice Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso podemos hacer lo que Dios manda. Por eso podemos caminar en santidad y cumplir los mandamientos. No por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu. ¿Te das cuenta? ¿Amas a Dios? El que tiene el Espíritu ama a Dios. El que tiene el Espíritu ama a su prójimo. Lo ama, lo amaría. Antes de continuar, te voy a dar otra vez los números de teléfono por si quieres marcarnos antes de irnos. Nos quedan como 10 minutitos para el programa. ¿Ok? Es el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. ¿Ok? ¿Cómo nace el amor? ¿De dónde nace el amor? ¿De dónde sacamos el amor? ¿Cómo hacer para cumplir este mandamiento? Porque hay un amor que nace del trato. Por ejemplo, con tu novia, con tu novio, lo conoces, lo empiezas a tratar, empezamos a ser benevolentes y nos vamos enamorando del carácter, así, ¿no? Hay otro amor que es como natural, ¿no? El de padres a hijos o hijos a padres. Pero el amor de Dios nos amó siendo aún pecadores. Es decir, Él nos ama porque Él es amor. ¿Cómo podríamos amar nosotros al que nos hace daño? Si te fijas, es lo que pide Dios porque Él es lo que ofrece también. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos amar así? ¿Cómo podríamos amar? Mira los ejemplos de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en Lucas 23:33. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús los amó. Jesús amó al que lo entregaba. Jesús le dijo a Judas cuando venía a entregarlo: amigo, ¿a qué vienes? Jesús amó al que lo negó. Jesús amó a Pedro y fue a restaurarlo y le dijo a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios
pide que amemos como Él amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos que amar como Dios ama. Y si tenemos el Espíritu de Dios, podemos hacerlo. Y ese es el amor. Ese es el amor que tenemos que dar a todos, a todos, a todos. Tenemos que amar a nuestra esposa o esposo porque amo a Dios. No solo amarla o amarlo cuando es benévolo conmigo, sino cuando necesita más amor o cuando nos hace daño incluso. Hay que amarlos. ¿Por qué amamos a los demás? Porque Dios los ama. Dios los ama. Los ama. Tenemos que amar a los miembros de la iglesia, a todos, aún al que murmura contra nosotros, aún al que cuenta chismes de nosotros, aún al que nos voltea la cara y no nos saluda. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Porque Dios lo ama. A veces cometemos un error con los que nos hacen daño. Cuando alguien nos estafa o nos hace daño, pensamos, como nos enojamos nosotros, que Dios también tiene que estar enojado con ellos. Pero no es así. Dios los ama y quiere llamarlos al arrepentimiento, al que chocó tu coche, al que lesionó a tu hijo, al que te dejó sin dinero, al que te estafó, al que te robó, al que te tocó indecentemente. Dios lo ama. Dios lo ama. A veces escucho noticias de asesinos, de narcotraficantes y pensamos que Dios no los ama a ellos. Dios los ama. Dios los ama. Hoy, cuando escuchamos noticias de pedofilia o de alguien que hace algo contra los niños y pensamos, ese pecado es horrible, y aún así Dios lo ama. Dios busca a quien le llame al arrepentimiento. ¿Cómo podríamos amar como Dios ama? ¿Cómo podemos amar de verdad a nuestra familia, a nuestra esposa, nuestros hijos, a los hermanos de la iglesia? ¿Cómo podríamos amar a un desconocido, a alguien de la calle como hizo el samaritano? ¿Cómo podríamos amar a un enemigo? Porque tenemos que hacerlo, porque si no, no iremos con Dios, porque es un mandamiento. No solo un mandamiento, es nuestra meta ser como Cristo. Es nuestra meta ser santos, santos, y sin santidad nadie verá al Señor. ¿De dónde podríamos sacar un amor como este? Lucas 7:36, y ya con este casi terminamos. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba ahí, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y los besaba, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, dijo, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca. Y Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos le amará más? Y Simón respondió, yo pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, mas ella ha ungido con perfume mis pies. Por eso sus pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ese es el origen del amor de Dios. Nace de su perdón, nace del evangelio, nace de saberse pecadores, saber lo que somos. Si sabes lo pecador que eres, que eras, que sigues siendo, lo sucio, si sabes lo que merece tu pecado,
el castigo, el infierno, y luego viene Cristo y paga por ti. Claro que lo amas. Sería hasta fácil amarlo. ¿Cómo puede ser que no lo amemos y que no guardemos sus mandamientos? Lo adoraríamos si hubiésemos entendido el evangelio. Adoración es como un perro besar la mano de su amo. Así viviríamos. Así viviríamos. Pero después de amarlo y ver sus mandamientos, Él dice que amemos a los demás. Y no solo que los amemos, sino que pone su espíritu en nosotros. Su espíritu en nosotros. Y por eso podemos amar a los demás. Por eso podemos amar a los demás. Por eso amamos a nuestra familia. No porque no son benevolentes. Los amamos aunque se portan mal, aunque son rebeldes, los amamos. ¿Por qué? Porque así nos amó Cristo a nosotros. Amamos a los hermanos de la iglesia porque son hijos de Dios. Amamos a nuestro prójimo, a los de las demás religiones. Oye, pero son idólatras. Nosotros todavía lo seríamos si no fuera por el amor de Dios, y los amamos y les damos benevolencia y les compartimos el evangelio. No los juzgamos, los amamos y podemos amar al que nos hace daño. Podemos amar al asesino de nuestros hijos. Podemos amar al que violó a nuestra hija. Podemos amar y perdonarlo. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros éramos igual, que no hay nada que alguien nos pueda hacer a nosotros que sea igual que lo que nosotros le habíamos hecho a Dios, a nuestro Señor. Lo ofendimos, lo pisoteamos, no queríamos nada con Él, y Él nos perdonó y pagó por nosotros. Nos perdonó toda nuestra suciedad, y por eso lo amamos y vivimos para Él, y lo adoramos y guardamos sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es que amemos al prójimo y que nos humillemos no solo ante Dios, sino también ante el prójimo, que es ponernos por debajo de todos. El tiempo de los demás es más importante que el de nosotros. Las necesidades de otro son más importantes que las de nosotros. Nos ponemos ahí, los amamos como nos amamos a nosotros mismos. Ese es el tema del amor. Y por si fuera poco, es un mandamiento. El principal mandamiento, dijo Jesucristo. Y desobedecerlo, si Él dijo, este es el principal mandamiento, luego entonces también es el principal pecado. No amar a Dios es el principal pecado. Y te pregunto, como el Señor le preguntó un día a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Cuida a tus hermanos. ¿Me amas a mí? Predica la palabra. ¿Me amas? Da de comer al hambriento. ¿Me amas? Es que decimos, Dios, yo quisiera darte todo a ti, pero ¿dónde estás? Ahí en el prójimo. Mateo 25, 31 en adelante. El que lo hace con uno de estos más pequeños, lo ha hecho conmigo, dice el Señor. ¿Lo amas? ¿Lo estás amando? Arrepiéntete, mi hermano. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepiéntete? Ama a Dios. No podemos hacerlo. Roguemos a Dios. Señor, pon tu espíritu en nosotros. No para hablar en lengua, Señor. No para caerme al piso y revolcarme. Pon aquel espíritu de amor para poder amarte como tú mereces ser amado, y después poder amar al prójimo como tú lo amas, sea quien sea y me haya hecho lo que me haya hecho. Dios te bendiga. Arrepiéntete de este gran pecado. Busca el amor. Busca el Espíritu de Dios. Y el amor llegará con Él. Dios te bendiga y nos escuchamos